buenos días, buenas tardes, buen almuerzo, dependiendo de dónde se estén conectando, y bienvenidos. Hoy día tenemos el placer de contar con nosotros con Joana Prieto, que es otra de esas mujeres emprendedoras que está rompiendo esquemas en Colombia, porque es parte de esa directiva del grupo que ya conocen, Mujeres TIC. Ella nos va a estar hablando de distintas iniciativas en las que está muy compenetrada, que van desde ayudar a las niñas a interesarse por estas carreras técnicas hasta procesos de transformación digital en la alcaldía de Bogotá, además de capacitaciones que hace hacia las mujeres para que puedan empoderarse y tener una carrera relacionada con la tecnología bastante exitosa. Muy bienvenida seas el día de hoy, Joana. Muchísimas gracias a ti, José, a todo tu equipo. Gracias a la invitación a conversar el día de hoy, por supuesto, a ese llamado desde las mujeres TIC, del cual hago parte, para que tengamos una mayor sensibilización hacia los temas de mujeres en el mundo de la tecnología. Y entremos en detalle inmediatamente. Hablemos de esa sensibilización en el mundo de la tecnología. Eres parte de Geek Girls. ¿Qué es Geek Girls y cuáles son esos distintos niveles en los que está trabajando, donde me segmentas a la población femenina entre niñas, jóvenes y mujeres? ¿Cuál es el acercamiento apropiado para cada uno de estos segmentos y cuál es el objetivo que tiene esta organización? Creo que sí, José, muchísimas gracias por esa pregunta porque me das un gran pie a contarles del proyecto que cofundé con otra mujer y con varias mujeres en realidad a partir de una comunidad que comenzamos a crear hace más de 10 años de mujeres entendiendo nuestro poder de uso, apropiación y creación de tecnología y ponerlo al servicio de la sociedad. Geekers Latam no es otra cosa que una organización que hoy en día promueve el talento femenino de las mujeres en la industria de STEM, que llamamos hoy en día de la ciencia, las tecnologías, la ingeniería y la matemática. Y lo manejamos con un enfoque desde el liderazgo y la creatividad. Por eso adoptamos la A, y hoy en día decimos STEAM, de artes, porque creemos fuertemente que no se puede crear tecnología o ciencia sin que haya este componente de la expresión del espíritu y del humano a través de la creatividad y nuestro propio liderazgo. Así que desde Geek Girls Latam lo que hacemos es inspirar, empoderar y conectar a 3 generaciones de mujeres, a niñas, jóvenes y mujeres, para que juntas construyamos este camino de futuro que entre toda la humanidad se está, por supuesto, en este momento generando. Lo que hacemos son diferentes actividades en las que mujeres que hoy en día tienen roles de liderazgo son role models, son embajadoras, son mujeres referentes para las generaciones que les vienen detrás, generaciones de jovencitas, por ejemplo, que están pensando qué carrera estudiar o que ya están de pronto cursando alguna carrera y quieren entrar al mundo de la ciencia y la tecnología y buscan referentes o mentoras que les puedan apoyar. Y estas jovencitas que trasladen sin duda ese interés y curiosidad por la ciencia y la tecnología desde tempranas edades. Entonces, desde Geek Girls Latam, básicamente lo que promovemos, José, y a toda nuestra audiencia, es un impulso a toda la generación STEAM que llamamos para que hayan más mujeres participando de esta creación del futuro que hoy tanto nos emociona. Sí, cuando hiciste la aclaración de una pregunta que te iba a hacer, que era esa de STEM a STEAM por la A, esa A, cuando ustedes le ponen arte, yo inmediatamente pensé, estamos hablando de industrias creativas, estamos hablando de contenido, estamos hablando de software, ¿a qué realmente se están refiriendo con esta fase artística que estás integrando a las tecnologías? Sí, bueno, hoy en día sin duda no podemos codificar algoritmos sin que tengamos presentes muchos elementos alrededor, el diseño, a quién estamos diseñando, por supuesto, o creando la tecnología, ¿no? Un concepto mucho más llevado a tecnología con propósito para el desarrollo
también y progreso de las naciones, de la humanidad. Cuando hablamos del arte es cómo podemos ayudar a que estas mujeres a lo largo de sus etapas de crecimiento puedan dejar volar su imaginación, porque sin duda mucha de la tecnología que está por crearse, ni siquiera en este momento la tenemos imaginada, ¿no? Estamos construyendo el futuro, entonces es precisamente esa expresión de lo creativo que hace que nosotras desarrollemos un potencial. Entonces, nosotros utilizamos la creatividad como un habilitador para poder llevar a un nivel mucho más exponencial la capacidad de poder crear ciencia y tecnología, ¿no? Y esto se hace desde diferentes aristas, desde el diseño, desde incluso la misma animación, la industria de los videojuegos que tanto necesita crearse una buena historia, una buena narrativa, unos personajes, unas historias que realmente envuelvan, pero que detrás de esto, por supuesto, se necesita todo un equipo técnico o altamente competitivo en diferentes disciplinas. Entonces, hoy en día nosotros lo que consideramos es que digamos que el mundo o el futuro que hoy estamos creando no solamente depende de mi pensamiento ingenieril o de cómo yo me pienso desde las ciencias exactas o en el diseño del código, la creación del código, sino en general todo lo que está alrededor cuando hablamos de crear ciencia y tecnología para los humanos, para la humanidad que estamos creando hoy, ¿no? Y que realmente logre resolver esos problemas complejos. Entonces, para ello es que nosotros incluimos este enfoque y que transversalmente, o sea, hablamos también de, no incluimos, no decimos más H, sino transversalmente hablamos de una visión de lo humano. No puede haber sencillamente hoy un trabajador, un colaborador sin que antes se piense como ser humano y que trabaje por su desarrollo, por su crecimiento personal. Así que para nosotras esta visión del humanístico en todo lo que hacemos es fundamental, ¿no? Ayudamos a las mujeres a que sean primero grandes personas, grandes seres humanos, antes que de pronto pensarse ser ingenieras, científicas, etcétera, porque van muy de la mano. Sí, me has dado un marco acerca de lo que está haciendo Kicker y también me estás hablando acerca de toda esta parte creativa. Ahora, para aterrizarlo, eh, cuéntame de algunos ejemplos que han hecho en el campo, sobre todo fuera de esas grandes ciudades que todo el mundo conoce de Colombia, que están haciendo en los departamentos menos conocidos, en esas zonas rurales o esas zonas suburbanas. Genial esa pregunta. Nosotras iniciamos, por supuesto, en las principales ciudades, pero en la medida que fuimos recorriendo el país y Latinoamérica, porque hemos podido tener la oportunidad de recorrer nuestra región y entender sobre todo los territorios. Esa pregunta que tú haces es fundamental porque inmediatamente nos permite poner el foco y un propósito muy definido por trabajar no solamente por mujeres que probablemente en ciudades pueden tener mejores oportunidades, sino sobre todo aquellas donde de manera natural, orgánica, es complejo que lleguen este tipo de programas. Así que nosotros desde el año 2018 comenzamos a trabajar en territorios, comenzamos a llegar muy al inicio para generar comunidad, para entender los contextos, para escuchar, digamos, un tema también de cultura, de cómo se piensan las mujeres en los diferentes territorios, y ya hacia el año 2018 empezamos ya a crear programas. De esta forma hemos podido llegar a programas de jóvenes y mujeres con nuestros programas STEAM, por ejemplo, de impulso hacia la curiosidad en la ciencia y la tecnología en áreas rurales del país o también en poblaciones vulnerables o que han sido, por ejemplo, víctimas del conflicto armado, porque es otra población o una característica muy particular que obviamente tiene nuestro país, pero que en general Latinoamérica mira como poblaciones vulnerables que requieren un poco más de nuestra atención. Así que ahí hemos podido llegar con diferentes programas que incentivan esta curiosidad por la ciencia y la tecnología en jovencitas, por ejemplo, que están en una etapa final de sus colegios, que podemos todavía impactar de alguna manera o influenciar su escogencia por una carrera STEM. Les llevamos programas que les permitan no solamente
entender, pensarse y crear, aprender haciendo ciencia y tecnología, sino además conectarse con muchas mujeres que son nuestras role models o que llamamos dentro de nuestra organización Big Sisters y Tech Sisters, es decir, mujeres que comprenden el valor y crean tecnología, y otras que por supuesto, si bien no son ingenieras, tienen un potencial o son líderes y ven el mundo y construyen el mundo de tecnología desde sus disciplinas. Así también hemos podido llegar a diferentes departamentos en el país. En El Salvador, donde tenemos otro de nuestros nodos fuertes, se han también desarrollado programas para que mujeres en diferentes regiones del Salvador pues puedan acceder a información de tecnologías de cuarta revolución industrial, formarse, apropiar tecnología, y finalmente pues lo que queremos es, nosotros hablamos de innovación y apropiación social, y ahí tenemos unos programas muy específicos ya diseñados que hemos podido probar en regiones en Colombia, y lo que queremos es empezar a escalar en América Latina. Entonces, a tu pregunta, sí, fuertemente ya llevamos 3 años llegando a los territorios en unas etapas iniciales que fueron de entendimiento y de comprensión de las necesidades de los territorios, y luego sí ya diseñar programas que los atendiera, y hoy en día pues podemos tener unos resultados que empiezan a ser bastante importantes ya para mostrar y empezar a escalar en otras partes. Mencionaste algo que a mí siempre me llama mucho la atención, sobre todo cuando estamos hablando de Colombia, y es los distintos territorios que tiene el país, pero también me hablaste de ese aspecto muy, muy humano. Cuando estamos hablando de tecnología y nos estamos entrando en la mitad de esa población donde su perspectiva es tan importante como viene siendo las mujeres, porque los servicios que ellas necesitan, la oferta tiene que acomodarse a sus necesidades, no siempre a las necesidades de los hombres. Y nos vamos, qué sé yo, a departamentos como Vaupés, Putumayo, Chocó, La Guajira, y ustedes van en el campo a decirle, mira, están estas carreras de tecnología. ¿Cómo se enfrentan o si se han enfrentado con ese famoso síndrome del impostor? Y si esto es un obstáculo para ustedes, y de serlo, ¿cómo lo están solventando? El síndrome del impostor, de hecho, lo tenemos todas las personas, hombres y mujeres, pero obviamente mucho más fuerte en las mujeres, porque históricamente no nos hemos visto representadas ni reflejadas en ciertas áreas o temas en los que pues uno lo que hace cuestionarse siempre es, ¿será que tengo cabida ahí o soy suficiente para estar ahí o no? Entonces, de ahí la importancia de las role models. Cuando nosotras llegamos con programas, por ejemplo, a territorios donde las niñas o jóvenes naturalmente no se ven reflejadas porque no ven literal mujeres referentes ahí, pues eso en el inconsciente queda que tal vez esa no es el destino que yo puedo tener, y comienzo a cuestionarme. Cuando, por ejemplo, enseñamos, porque la manera como nosotros también enseñamos la tecnología, por ejemplo, no es muy tradicional en el sentido de, ok, esto es robótica, por ejemplo. No, vamos a diseñar una solución para resolver un problema que tenemos de la comunidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una tecnología, y eso es lo que ellas terminan identificando al final del proceso, y lo haces ya de una manera que te permita incluso romper algunos sesgos o paradigmas o literal estereotipos que se puedan llegar a formar, ¿no? Cuando tú llegas de pronto a hablarle a una niña que nunca ha visto un robot, que nunca ha escuchado de robótica o que no entiende todavía qué es eso, y desde el lenguaje se lo dices, es probable que al inicio ponga una barrera, porque pronto lo va a ver muy lejano a ella, lo va a ver muy como que, uy, eso es muy difícil, esto no es para mí, esto es como de grandes genios, y tal vez no se necesita ser grandes genios, lo que necesitamos es justamente tener el conocimiento apropiado, la creatividad para resolver el problema, porque la tecnología está resolviendo problemas.
programar no es otra cosa que resolver problemas a través de un código, ¿no? De un algoritmo. Entonces, lo que buscamos es que se desarrollen primero otro tipo de competencias para que realmente cuando ya entiendas que esto yo lo puedo resolver con tecnología, pero que también necesito entender qué tipo de tecnología puedo utilizar para resolverlo, son procesos mucho más metacognitivos que van mucho más allá del simple hecho de aprender técnicamente cómo programas. Entonces, el síndrome del impostor es bien importante, no solamente en el mundo de tecnología o de las mujeres que incursionamos en el mundo de tecnología, sino tiene que ver es mucho cómo le llegas a las personas con esta información, cómo les ayudas a construirse, a que se quiebren sus propias creencias, porque tenemos muchos sesgos inconscientes. Y cuando te das cuenta, o ellas más bien se dan cuenta que yo resolví un problema y lo hice a través de X tecnología, wow, les rompes de una vez a ellas sus esquemas, ¿no? Es como decir, esto lo hice yo, no lo puedo creer. Y supe primero cómo resolverlo antes que saber qué tipo de tecnología era, ¿no? Obviamente ya después les concreto, obviamente pues hay un saber, ¿no? En los niveles de competencia del saber hacer, saber cómo, pues es importante, es más bien cómo tú enseñas, cómo les ayudas a llegar allá, cómo les muestras casos, José, eso ha sido bien importante porque tú les puedes mostrar casos, por ejemplo, de una mujer que tal vez no es ingeniera, pero que tenía un tema que resolver en su comunidad y lo resolvió de esta forma. Después supo que eso se llamaba, no sé, X o Y tecnología, o que al contrario puede innovar o puede mejorarlo cuando ya integra la tecnología en el proceso. Entonces, ha sido la manera más bien, José, como hemos abordado estos temas que hacen que tú te puedas pensar ser un protagonista del futuro, independientemente si eres hombre, si eres mujer, si estás en el campo, si estás en la ciudad. Lo que debes entender al final es para qué estás utilizando la tecnología, y esta tecnología con propósito, que finalmente las necesidades de los territorios pues son diferentes. En territorio, en el campo, yo estoy resolviendo tal vez cómo puedo crear un sensor que me ayude a identificar el clima para que haya un riego automático, por ejemplo, porque resulta que ya no tengo personas que me ayuden a hacer los riegos de manera manual. Entonces, hay que resolver primero ciertos procesos a nivel, digamos, estructurales del pensamiento, y luego sí llegar con un poco más de lo técnico de inicio de una tarea hacia esto. Y me encanta lo que dices porque ¿quién mejor conoce las necesidades locales que las personas que están viviendo en esas localidades? Ahora, cuando empezamos a ver estas comunidades rurales de 1000, 2000, 3000 personas, sabemos que la cercanía que tienen la autoridad de gobierno de la alcaldía es muchísimo más cercana. Es mucho más palpable que lo que vamos a ver en una ciudad como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga. ¿Cuál es la reacción de las autoridades locales cuando ustedes van allí a dar esas capacitaciones y ven el resultado en las mujeres que están participando independientemente de su edad? ¿Cómo están colaborando? ¿Cuáles son alguna anécdota que me puedas compartir? Bueno, ahí respondiendo a la primera parte de tu pregunta, nosotras puntualmente a través de gobierno no hemos llegado a los territorios, siempre lo hacemos a través de la cooperación internacional o los aliados que van a operar proyectos y buscan en nosotros el know-how que requieren para implementar los proyectos. Algunos proyectos, por supuesto, propios, pues llegamos directamente a comunidades que ya conocemos de nuestra red de aliados y allí estamos llegando. Hay un esfuerzo importante todavía por hacer, por llegar a través de los gobiernos, de la implementación o los planes de desarrollo que tienen, por ejemplo, las alcaldías o las gobernaciones o
los gobiernos locales. Ahí hay mucho todavía por hacer, sin duda, pero la manera como lo hacemos al día de hoy es a través de aliados y de la cooperación internacional. Frente al tema que me preguntas, tal vez de una anécdota de cómo hemos llevado esto. Hay una en particular, a mí hay una que siempre me ha gustado y fue cuando recién empezamos a pivotear los modelos de intervención nuestros. Tuvimos la oportunidad de tener un grupo de unas niñas afrodescendientes, niñas indígenas y una mezcla de un grupo tal vez de población vulnerable, en el que habíamos diseñado un taller de robótica con Lego y resulta que en el equipo dijimos, ok, vamos a hacer robótica con Lego, se diseñó el taller, pero cuando llegamos a intervenir a las niñas, y esto fue muy temprano, entonces por eso fue un gran aprendizaje en etapa temprana, las niñas no sabían que era una ficha de Lego, ¿no? Entonces, digamos, fíjate uno a veces cómo asume, porque pues para uno puede ser transparente que es un Lego, pero para las niñas en estas condiciones, pues no. Entonces, allí nos tocó como hacer un nivel cero, ¿no? Que primero vamos a entender qué es una ficha Lego y qué podemos hacer con Lego. Y luego sí ya, ahora sí vamos a hacer un taller de robótica. Entonces, esto nos dio muchísima información. Puede ser algo muy pequeño en principio, pero nos dio muchísima información porque yo pienso que en ese sentido ha sido las grandes fallas de muchos del proceso o los sistemas educativos. Asumir que las personas de pronto en situación de vulnerabilidad saben cosas que nosotros sí sabemos, que se nos dan de manera natural saberlos, ¿no? Entonces, esta anécdota ha sido muy bonita porque entonces desde el inicio pues cuidamos muy bien cada cosa en el lenguaje, que sea un lenguaje más incluyente, que tengamos en consideración que no todo el mundo tiene los mismos niveles de aprehensión, rapidez en el aprendizaje, cada quien tiene sus ritmos, que en el tema de las mujeres entendimos que si otra mujer te enseñaba, ibas a estar como mucho más dispuesta y abierta en el caso de aquellas niñas o no, jóvenes o mujeres que han tenido ya una historia atrás de pronto frente al género opuesto que hacen que sencillamente les genere algún tipo de aversión frente al aprendizaje cuando lo hace un hombre o lo hace una mujer. Entonces son pequeños detalles que de pronto uno puede decir sí, o sea, no creo, pero al final impacta, ¿no? Entonces, por eso es importante que cuando uno llegue a los territorios o impacte poblaciones vulnerables, no asuma que el estándar de educación es el que te va a permitir el éxito del aprendizaje de cara a ellos. Y finalmente lo que no debe garantizar es que aprendan, ¿no? Entonces, importante estos procesos siempre de comprensión de los territorios, del entendimiento de las poblaciones, de realmente a quién estoy impactando, de conocer mucho más sus vidas. En otro de los talleres muy parecidos, recuerdo que les preguntábamos a las niñas, porque íbamos a hacer un ejercicio como de hackeo de los miedos, era como por una época de Halloween, y cuando identificamos algunos miedos de las niñas, por ejemplo, las niñas tenían miedo a la chancleta, no sé si América Latina completo entienda una chancleta, ¿no? Una pantufla. No solo las Y niñas. nos pareció muy No curioso. solamente las niñas le tienen miedo a la chancleta. Exacto, entonces fue sorprendente empezar a indagar esas pequeñas cosas que las niñas escuchan desde pequeñas. Ojo a las conversaciones que ellas escuchan, porque ahí también, por ejemplo, una de ellas decía que a ella no le gustaban los carros y que le tenía miedo a los carros. Y cuando indagamos un poquito, preguntamos por qué. De pronto nos imaginamos el peor de los escenarios, pero no era porque había escuchado a su padrastro escuchar que las mujeres eran brutas, que las mujeres no sabían manejar, que digamos esta conversación que a veces dicen que las mujeres somos malas manejando, ¿no? Pues esto lo que hizo fue decir a la niña, yo jamás voy a querer manejar, entonces
Fíjate cómo estas pequeñas cosas de simplemente activar todos nuestros sentidos para escuchar, para observar, nos permite entender a quién estamos impactando, cómo diseñamos un aprendizaje o un proceso de formación que realmente haga impacto. No solamente que digamos vamos a hacer un taller, no sé, de inteligencia artificial o de lo que sea, porque hay que llevar una formación a territorios, no, realmente tiene que hacer esmella, ¿no? Tiene que causar este impacto y no va a ser solamente a las niñas. En realidad desde Geek Girls empezamos a hacer una intervención mucho más sistémica, ¿no? Algunas veces las niñas nos manifestaban que cuando llegaban a casa y empezaban a explorar ciertos de los contenidos, papá o mamá, porque acá no se distingue ya un género en específico, papá o mamá decía, no, deja eso ahí, ponte a hacer de pronto el oficio, ¿qué haces estudiando esto si esto no es para ti, eso es para los hombres? Como que se dañaba lo que hacíamos en el aula, porque cuando llegaban a casa y obviamente son sus validadores, papá y mamá son validadores, son los primeros validadores en la infancia, pues si ellos no los teníamos alineados a la estrategia, se nos caía todo, ¿no? Porque al final, pues, si no le permites, si le dices que eso no es por ahí, si eso no es para ti, etcétera, pues dañamos el proceso, es así de sencillo, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con los profesores o todos aquellos que están alrededor de las niñas y las jóvenes. Esto también incluye a la sociedad, incluye a los medios de comunicación, y por supuesto a las políticas de Estado, porque al final lo que tenemos es que no solamente generar oportunidades para las mujeres y que las puedan tomar, sino además que existan las condiciones favorables, ¿no? Porque si en región yo formo probablemente desarrolladoras o cualquier mujer para la industria, pero no hay una oferta, por ejemplo, local de empleo, ¿no? Entonces probablemente si no entiende también cómo puede conectarse ahora el trabajo remoto, el teletrabajo, etcétera, pues si eso todavía no lo conoce, porque a veces asumimos que conocen, que saben, que es obvio, pueda que para uno sea obvio, para muchas mujeres en las regiones no es tan obvio. Entonces son realidades, contextos absolutamente diferentes, cosas que si no nos damos a la tarea primero de entender a quién realmente estamos impactando y cómo las podemos impactar, no vamos a resolver el tema. Nos estamos quedando sin tiempo y no quiero dejarte ir sin que me empieces a hablar un poquito más de la transversalidad de todas estas destrezas. Y sé que estás trabajando en la Alcaldía de Bogotá en temas de transformación digital. ¿Cómo se complementan todas estas funciones y estos esfuerzos que estás llevando? Sí, fíjate que tiene que ver mucho con lo que te he contado del entendimiento, porque cuando uno quiere hacer un cambio sistémico, debe comprender los diferentes actores dentro del ecosistema. Y parte de eso es saber cómo funciona el sector público, cómo funciona el sector privado, el sector social, que es el mismo donde está Geek Girls. Yo además soy académica porque creo muchísimo que la academia es un gran transformador. Entonces, digamos que para mí ha sido importante tener la visión de estos tres sectores, lo académico, lo público, lo privado y lo social, para saber cómo en una intervención sistémica realmente podemos, cada quien desde lo que le corresponde en ese rol de ecosistema, aportar para el impacto. Entonces, desde el sector público he tenido la oportunidad de vincularme entonces con el gobierno local en Bogotá, para impulsar, crear políticas que tienen que ver con formación del talento para el siglo XXI, de territorios inteligentes. Bogotá hoy en día pues tiene la fortuna de ser nombrada una de las ciudades inteligentes con gran proyección en el mundo. Recientemente pues ha recibido fondos y reconocimientos internacionales que hacen que hoy desde los planes de gobierno se piense como una ciudad inteligente. Y las ciudades son inteligentes no por tener infraestructura y tecnología, las ciudades son inteligentes porque su recurso humano sabe cómo construirse alrededor del concepto de inteligencia, de formación de su talento humano, cómo yo puedo mejorar un proceso de movilidad
o de uso de energías, o etcétera. Así que, pues bueno, mi trabajo básicamente es estar ahí dentro del equipo asesor de las políticas y por supuesto, temas de transformación digital en diferentes escenarios que tiene hoy en día pues, el distrito. Y la última pregunta, porque ya estamos casi al borde de que se nos termine el tiempo, es algo que me mencionaste que me pareció muy interesante y muy importante. Y ese es el trabajo que tú llevas en términos de dar capacitaciones a mujeres para que puedan construir una marca personal, un plan de carrera personal. Imagino que no solamente ligado a las tecnologías de información y comunicaciones, pero háblame más acerca de ese trabajo de la marca personal y cómo empoderas a las mujeres en este sentido. Claro que sí. Para mí ha sido muy importante. Yo soy coach y en mi vida personal ha sido muy importante. Es decir, casi que es un pilar fundamental para mi vida el tema del desarrollo y el trabajo interior. Así que lo que yo hago a través de los procesos de mi marca personal y todo lo que alrededor ofrezco es más cómo les ayudo a las personas a ser su mejor versión cada día, trabajando a través de su marca personal, para ya sea que quiera emprender y cómo puedes utilizar la marca personal para emprender y proyectarte, o porque simplemente quieres empezar a trabajar temas de propósito, que es un poco la visión con la que yo lo trabajo. Cómo pones tu propósito al servicio de la sociedad, todos estos talentos. La marca personal para mí es la gestión estratégica de tus talentos y del propósito. Y cómo esto lo pones al servicio de otros. Y en ese ejercicio, pues tú te estás construyendo de manera personal, porque marca personal es un proceso de introspección en una primera instancia, de cómo yo hago un proceso de autoconocimiento del quién soy yo, qué tengo para aportar, cómo puedo mantenerme en un proceso de mejora continuo, y el simple hecho de empezar a tener un mayor impacto, un impacto no para ser más visible, sino un impacto para que le pueda llegar a más personas con los talentos, con los servicios que yo ofrezco. Yo soy una convencida, José, que el fin último de lo que queremos los seres humanos en el planeta es ser felices. Yo creo que no queremos ser tanto millonarios, famosos, etcétera. Ahora que si eso es una consecuencia de lo que tú haces, es otra cosa. Pero al final yo creo que todos estamos buscando un tema de cómo yo busco ser un ser mucho más auténtico y más feliz sobre el planeta. Entonces, una persona feliz y auténtica para mí es una persona que está todos los días trabajando en su propósito de vida, el que sea, ¿sí? Si voy a ser, no sé, pastelero, que sea el pastelero más feliz porque voy a preparar los mejores pasteles, y voy a vivir de ello. Ahora, si quiero ser astronauta, también lo mismo, ¿no? Pero que yo me goce y haga, y que realmente lo que yo haga en mi día a día, pues esté contribuyendo, entre otras, a otros. Entonces, en ese sentido, desde mi marca personal, lo que yo hago es movilizar una mirada muy profunda del ser humano en todo este tema de economía digital, de cuarta revolución digital, de nuestro lugar en el futuro con un alto sentido de contribución, y contribución entendida desde el propósito. Entonces tú puedes utilizar el propósito para emprender, tú puedes utilizar tu propósito para ser el mejor colaborador de la empresa, para ser gerente, para ser en el puesto que estés independiente, para ser el mejor jefe de hogar o ama de casa o madre, padre, lo que escojas hacer en la vida, no importa, lo importante es que pongas ese propósito al servicio de otros. Y si la marca te puede ayudar a impulsar a que llegues a más, ahí es donde yo apoyo mucho más ese proceso, porque hay muchas mujeres queriendo emprender en este momento, hay muchas mujeres que tienen un potencial enorme que todavía dudan de ellas. Entonces, a través de los procesos, pues lo que busco es que se fortalezcan ellas mismas como ser humano primero, sean un mejor ser humano sobre el planeta, y siendo este mejor ser humano en el planeta,
contribuyas con tus propósitos y con tus talentos. Es decir, ya una gestión mucho más estratégica. Cómo te puedes hacer más visible o no visible, simplemente cómo puedes llegar mejor a tus públicos y que tu impacto sea mayor. Bueno, ya estamos sobre la hora, Joana. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy seguro que en unos cuantos meses te vamos a invitar nuevamente para continuar hablando sobre este tema neurálgico, no solamente para Colombia ni América Latina, sino a nivel mundial. Muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. A ti, José, a tu equipo, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, desde Mujeres Tiki, desde Geek Girls Latam, que los invito a que nos sigan, se conecten con nosotros y nos apoyen en este proceso. Muchísimas gracias.